esta ocasión quiero empezar con Redoran, ya que recibió grandes elementos con Fauces de Oblivion y las más recientes buffs, mejoras a cartas como Hunter Killers y Sparring Kingsman. Aprovechando además la nueva carta mensual, decidí construir este mazo de reclutamiento con todos estos elementos. Primero tenemos la parte de Duelist Conscription y las cartas que incluimos para jugarla, como Doom Adventurer, Alvelot Assassin, Barrow Stalker, Gruma Profiteer, Emperor's Attendant, Nilsson Revitalizer, Redoran Forerunner y Riftain. A diferencia de Telvanni, no podemos incluir cartas que nos permitan generar recursos en forma de robo de cartas, lo cual limita a el reclutamiento a ser una simple condición de victoria en juego tardío al vomitar criaturas al campo. Para apoyarlo, incluimos cartas como Fervor Divino y Comandante Pretoriano para que nuestros esbirros convocados sean más fuertes y puedan resistir cartas como Tormenta de Hielo y Odahviin. Dentro de la parte de Handbuff, que es la otra estrategia del mazo, tenemos nuevas y viejas cartas. De Fauces de Oblivion incluimos elementos como Emperor's Attendant, Outland Patrol y Doom Adventurer. De la parte de regrupar tenemos a Alvelot Assassin e Inspiring Kingsman. Y por otro lado también tenemos mejoras globales que serían Fervor Divino y Comandante Pretoriana. Todas estas cartas apuntan a mejorar efectos de cartas como Hunter Killers, que funciona como ya un removal bastante flexible, o Dirnira Necromancer, que nos permite sacar combos un poquito desquiciados si tiene más de 3 de ataque. Por ejemplo, en 4 podemos traernos a la Comandante Pretoriana y ciclarla para mejorar nuestro mazo. Después tenemos Faded Raid, que también es el principal objetivo de nuestras cartas de Handbuff, mejora de mano, al permitirnos tener un robo de cartas. Y finalmente la nueva carta que tenemos, Campeón de Arena, que creo que es una carta bastante interesante, un removal sencillo que a mi punto de vista creo que debió tener Drain considerando que es vampiro y funciona como un removal, una condición de victoria leve si podemos jugar agresivamente. Como pueden ver, este mazo es una mezcla de dos estrategias, Conscription por un lado, tenemos la parte de mejora de mano por otro y creo que me está dando buenos resultados, es un mazo bastante interesante con mucha posibilidad de combos, es un mazo que hay que aprender a jugarlo, no es tan sencillo. Era buena idea jugar de una vez al Bruno Profitiero. Puede que sí. Así forzamos cambios, aunque tampoco es la mejor carta. El detalle está en que este tipo no nos ayuda en nada ahorita. Vamos a ver. Doy 10. ¿Eh? ¿Por qué hizo eso? Ok, entonces profecías. Digo, en el mejor de los... Estuvo bien esto, ¿no? Porque pudimos mejorar este de aquí. Y en el peor de los casos esto mata a esto de acá. La la. Me arriesgaré. No creo que sea buena idea, ¿verdad? O sea, podríamos jugar... Está jugando Execute, entonces es posible que tenga otro. Me arriesgaré a jugar Edicto de Azura de una vez. O me arriesgo nada más a jugar Rapid Shot y este de aquí. Vamos a arriesgarnos con esto. De todos modos, estamos ganando salud, poquito, pero es algo. Ok. No puedo decir que no me duele porque sí me dolió mucho. Qué suerte, ¿no? Qué buena suerte de tener respuesta para todo. Todos mis pequeñines. Hay un poquito de suerte, por fin.
No. Y no le cayó acá. ¿Qué vamos a hacer esto? Tú te vas a morir acá. Esto no sirve en absolutamente nada. Hubiera estado muy padre que esta mejora le hubiera quedado aquí. No me sirve de nada en el Outland Patrol. ¿Qué onda con este tipo? Está sacando respuesta para todo. Para absolutamente todo tiene respuesta. Eso es un poquito molesto. Bueno, poco es el fin del mundo, pero sí es molesto. Sí, ahí va mi mejora de salud. Bueno, no está para morirse. Entonces vamos a jugar. Sería buena idea jugar. Sí, yo creo que es mejor jugar Barrow ahorita porque el siguiente turno podemos jugar Fervor Divino. Mejorarlo. Entonces vamos a hacer esto. Sí me dolió haber perdido al Profiteer. Lo expandimos, más bien extendimos mucho su uso. Afortunadamente tenemos Golden Initiate, del cual no salió de profecía. Oh, yeah. Hunter Killer. A brillar. Sí, yo creo que es mejor jugar a esto, ¿no? A ver si. Un... Ah, no, no fue un error. Pensé que fue un error, pero no. Este estaba. De todos modos hubiera quedado en 3-1. Es decir, se hubiera muerto. Hmm. No, ya salió Conscription, pero no me sirve de nada. No nos sirve de nada ya el Conscription, ya que esto creo que ya está decidido. Es un milagro este tipo. Please, que le caiga este. Ok, no. Ok, estamos. Ok. Solo mago, ¿verdad? Que piense que somos agro. Vientos, vientos. Pero buena idea jugar esto una vez, yo creo que sí. ¿Qué hice? Mm, ujú. Una vez más, esto lo hago para que no tenga Danger Noodle. Ay. Nos tenemos que ir a la cara, ¿verdad? Hago esto porque no quiero recuperar vida. No tanta, quiero que rompa runas. Aunque tampoco creo que rompa runas, pero bueno. Y también porque desecho la mano más que nada para tirar al Necromancer de una vez. Ok, eso es interesante. Robo de cartas.
Y como que sigue manteniendo esa presión por el control del campo. Muy importante esto de aquí. Esto es mi paso de salida ahorita. Ok, esto es malo porque quería jugar. Más bien quería maximizar. Pues sí, maximizar la probabilidad de que le cayera esto al 100. Ahora es un 50-50, pero no vale la pena ahorita jugar esto. Entonces, más con fervor divino. Y como esperábamos, no le salió. Profecía. Seguramente es una lagartija. Sí. O sea, este tipo de mazos, siempre que me encuentro con este. ¿Cómo se llama? Ebonheart. Siempre saca la profecía de este tipo. O sea, es molesto en ese aspecto. O sea, y le volvió a caer a la iniciada. O sea, tantas cartas. Tantas, o sea, bueno, cochino volado. El detalle está en que ahora tiene esto de acá y eso es malo para la salud de nuestro mazo. Ok, entonces ahorita voy a jugar otra cosa toda loca. Y bueno, ya. O sea, 9-9 esta tipa. O sea, es inútil en este momento esta. O sea, no nos sirve de nada. Con todos los pings de. Con todos los pings de letal que tiene ya. eh, ya tiene acceso a ellos, pues es inútil. Digo, podría jugar a lo mejor alguna defensa. Pero lo más probable es que muera con Cicero, una lagartija, ese tipo de cosillas. ¿Cómo? Ahí va, por ejemplo. Es lo que les comenté. Es exactamente lo que les comenté. Híjole, que tengo tantas ganas de jugar esto de aquí. El problema es que me retrasa la conscription un turno. O sea, estoy a 3 turnos de jugar conscription. El cual les voy a... Es mi apuesta, pues. Ah, este mazo... Bueno, sí necesita ramp. Pero... hmm, interesante. Pero vamos a hacer esto. Ok, 2 turnos para conscription. Es necesario matar a Lena Bennock porque todavía tiene un Squeeze de Wimpy, 2 crossbows. En el mejor de los casos, no creo que traiga la espada. Entonces, hay que minimizar toda la parte de letal. Y de letal todavía tiene otras dos de estas, otras 2 lagartijas. Todavía tiene Cícero, que es el paquete de letal. Face, face, face is the place. Ok, no. Ah, eso estaría genial. Aquí tengo 2, tengo 3. Me faltaría uno. Qué mala onda. Me quedé a uno de matarla esta. Ah, qué coraje. O sea, si me hubiera salido un pequeño bufo de doña, ¿cómo se llama? De la comandante pretoriana hubiéramos ganado. Si nos hubiera salido, por ejemplo, en lugar de que hubiera sido la comandante pretoriana, hubiera sido muy padre. Ah, qué diversión. Ok, esto es malo porque no podemos matarlo de acá. Pero tendríamos que gastar las 3 cartas. Lo cual no me desagrada porque nos puso Podemos limpiar relativamente fácil esto de acá. Esperaba que esta saliera de este lado. Que de todos modos, sí, para limpiar acá. Y después tumbarlo con esta de acá. Pero no nos salió. Exactamente tenía que salir del lado izquierdo. Es malo. Ahorita podría jugar un Unstoppable Rage.
Necesitaría algo de 6 para que juegue Stoppable en 8. Ok, eso limita las posibilidades de Stoppable Rage. Bueno, no, una araña. Lado izquierdo, pero de todos modos no lo cubre. Este tipo de... Bueno, si la gano ya la hice, ¿no? Pero pues me cae mal porque esperaba este tipo de cartas, este tipo de mazos que traen cartas poco convencionales, que es World Eater Series. Me gustan mucho. Son malísimos, pero... Oh, me gusta ver esta carta. Me gusta mucho jugarla. Bueno, ya la hicimos.